Desde tiempos inmemoriales, la figura de Moisés ha sido sinónimo de salvación, liderazgo y sacrificio. Su nombre resuena en las páginas sagradas como el líder que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el hombre elegido por Dios para guiar a los israelitas hacia la tierra prometida. Moisés no solo fue un hombre de fe inquebrantable, sino también un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Sin embargo, dentro de su legado grandioso y su figura casi mística, existen sombras de historias no contadas, personas que quedaron en los márgenes, sus propios hijos, aquellos que nunca ocuparon el centro del relato. Es imposible hablar de Moisés sin considerar el impacto que su vida y sus decisiones tuvieron en su familia. Sin embargo, en la vasta historia de su travesía hay un grupo que ha sido relegado al olvido: los hijos de Moisés. Estas figuras, que por mucho tiempo han quedado en segundo plano, fueron testigos de la grandiosidad de su padre, pero también vivieron en la sombra de su sombra. Si Moisés fue el hombre elegido para llevar a su pueblo hacia la libertad, ¿qué pasó con sus hijos, quienes, aunque nacidos en la órbita de su grandeza, se vieron olvidados tanto por la historia como por la memoria colectiva? La pregunta que surge es: ¿por qué Moisés, quien fue tan reconocido por su devoción al pueblo de Israel, parece haber descuidado la importancia de sus propios hijos en la narrativa bíblica? En el video de hoy recordaremos a esos hijos olvidados, aquellos que representan el costo humano de una misión divina tan inmensa. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. La familia de Moisés, una sombra de grandeza. Moisés no fue un hombre común y su familia tampoco lo fue. Nació en una época de gran opresión, cuando el pueblo de Israel vivía bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Este hombre, que se convertiría en uno de los líderes más emblemáticos de la historia, fue testigo desde su infancia de la brutalidad de un régimen que condenaba a su pueblo a una vida de sufrimiento, trabajo forzado y desesperanza. La historia de Moisés está marcada por eventos extraordinarios que lo colocaron en una posición de liderazgo único. Desde su milagroso rescate cuando era un bebé hasta su encuentro con la zarza ardiente, desde el enfrentamiento con el faraón hasta la división del Mar Rojo, Moisés estuvo en el centro de una serie de milagros que lo definieron, no solo como un hombre de fe, sino como un instrumento de la voluntad divina. Pero detrás de la grandeza de sus logros, en medio de la furia de las plagas que castigaron a Egipto y las victorias que llevaron a los israelitas a través del desierto, la vida personal de Moisés se desarrollaba en la sombra. La constante lucha entre su misión divina que lo requería al frente de un pueblo entero y sus responsabilidades familiares que lo vinculaban a su esposa, sus hijos y su propia identidad humana, es un tema que pocas veces ha sido examinado a profundidad. El hombre elegido. Moisés fue, sin lugar a dudas, un hombre elegido por Dios para cumplir con una misión trascendental: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Desde el momento en que fue rescatado del Nilo por la hija del faraón, su vida estuvo marcada por un destino fuera de lo común. Creció en un palacio egipcio, educado en las artes y ciencias de la cultura más poderosa de la época, pero siempre estuvo consciente de su origen hebreo, de su identidad como hijo de esclavos. La llamada de Dios, el encuentro con la zarza ardiente, fue el inicio de una transformación radical que lo llevaría a renunciar a una vida de privilegios en Egipto para convertirse en el líder de un pueblo oprimido. La historia de Moisés es una de sacrificio, dedicación y coraje. Sin embargo, es precisamente en los momentos de mayor gloria cuando se hace evidente el costo personal de esa dedicación.
Mientras Moisés enfrentaba al faraón, lideraba las plagas y conducía a los israelitas a través del desierto, su vida familiar parecía estar en segundo plano, desbordada por los desafíos de su misión divina. La grandeza de su tarea era tan descomunal que parecía que no había espacio para otro tipo de relaciones personales, como las que podría haber tenido con su esposa o sus hijos. El matrimonio con Séfora, un vínculo con los madianitas. Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián. Este matrimonio, lejos de ser una mera cuestión personal, tuvo un profundo significado estratégico y cultural. Los madianitas eran una tribu nómada que vivía al este del Mar Rojo, y el hecho de que Moisés se uniera a una mujer de este pueblo puede ser interpretado como un vínculo que, en principio, le ofreció un refugio y apoyo fuera de la corte egipcia tras su huida de Egipto, donde había matado a un egipcio en defensa de un israelita. Séfora y su familia, que eran conocedores de las tradiciones religiosas de la región, jugaron un papel crucial en los primeros momentos de la vida de Moisés, especialmente durante su tiempo en el exilio. Séfora, como esposa de Moisés, fue una mujer de gran fortaleza, pero también tuvo que lidiar con las implicaciones de compartir a su esposo con una misión tan colosal. Aunque el matrimonio entre Moisés y Séfora es retratado como sólido y respetuoso en la mayoría de los relatos, la dedicación de Moisés a su causa divina inevitablemente creó distancias. No es difícil imaginar cómo Séfora, una mujer de gran fe pero también de un profundo sentido de humanidad, debía sentirse al ver a su esposo ausente en tantas ocasiones, dedicado en cuerpo y alma a la misión divina. Sin embargo, la relación con Séfora también presenta tensiones que se reflejan en varios momentos claves en las Escrituras. Uno de los episodios más reveladores es el encuentro entre Moisés y su esposa durante su viaje hacia Egipto para cumplir la misión de liberar a los israelitas. En el relato de Éxodo 4 se nos cuenta que Moisés no había circuncidado a su hijo, lo que provocó un episodio en el que Séfora, desesperada por salvar la vida de su esposo, realiza la circuncisión del niño. Este incidente es significativo porque refleja las tensiones entre la dedicación de Moisés a su misión divina y las responsabilidades familiares que no siempre eran atendidas. Moisés, el hombre elegido por Dios, parecía ser incapaz de cumplir con los aspectos más cotidianos y humanos de su vida familiar. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. De este matrimonio nacieron dos hijos, Gersón y Eliezer. Aunque su presencia en las escrituras es indiscutible, su protagonismo es más bien marginal. En el caso de Gersón, su nombre aparece de manera esporádica, pero no se le da un desarrollo significativo dentro de los relatos principales. Se menciona que Gersón fue un viajero del desierto, que estuvo presente en ciertos momentos cruciales, pero no hay una narración detallada de su vida o de su rol dentro de la historia del pueblo de Israel. Gersón y Eliezer nacen en un contexto tumultuoso, en medio de la lucha por la libertad de un pueblo, pero sus vidas nunca parecen ocupar un lugar destacado en la narrativa. Este hecho es significativo, porque si bien Moisés tuvo una misión divina única que lo colocó en el centro de la historia, sus hijos nunca heredaron un papel similar. Esto resulta curioso, ya que en muchas culturas los descendientes de grandes figuras como Moisés se esperaría que continuaran su legado. Sin embargo, en la historia de Moisés esto no ocurre. Mientras que los hijos de otros grandes personajes bíblicos, como Abraham o David, juegan papeles claves en la continuación de sus linajes y destinos, los hijos de Moisés parecen quedar relegados a un segundo plano. Uno de los pocos momentos en los que se menciona de manera más explícita a los hijos de Moisés ocurre en el relato de la instalación de jueces en Israel, donde Moisés, cansado por el peso de la justicia y la organización del pueblo, delega a su suegro Jetro la tarea de ayudarlo a organizar el sistema de liderazgo. Es en este contexto que se menciona a Gersón y Eliezer, pero nuevamente, no hay un enfoque en su crecimiento o en cómo estos jóvenes influyeron en la historia del pueblo de Israel. Esto plantea una cuestión relevante.
¿Por qué Moisés, que fue un líder excepcionalmente comprometido con su pueblo, no parece haber tenido el mismo tipo de visión para el futuro de su propia familia? ¿Por qué sus hijos no tomaron un papel destacado en la historia de Israel? Esta omisión es un tema que merece una reflexión profunda. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. La soledad en la grandeza. La figura de Moisés es tan imponente, tan monumental, que eclipsó a quienes se encontraban cerca de él, incluidos sus propios hijos. La historia de Moisés, llena de milagros y acontecimientos extraordinarios, se ha transmitido a lo largo de los siglos como un relato de fe, de sacrificio y de lucha por la libertad. Pero, al igual que muchos grandes líderes, Moisés vivió una soledad que pocas veces es reconocida. Su dedicación al pueblo de Israel lo alejó de sus responsabilidades familiares y de los momentos cotidianos que definen la vida de un ser humano. Al contraste entre la magnitud de la misión de Moisés y el lugar marginal de sus hijos dentro de la narrativa bíblica, pone de relieve un dilema universal. ¿Es posible ser un líder excepcional y al mismo tiempo un padre presente? Moisés, en su lucha por cumplir con el mandato divino, parece haber dejado a un lado las necesidades emocionales de su familia. Sus hijos, aunque hijos de un hombre elegido por Dios, vivieron a la sombra de esa grandeza, sin poder ocupar un lugar propio en la historia. Los hijos de Moisés. Un destino olvidado. La figura de Moisés está entrelazada con una serie de eventos extraordinarios que lo colocan en el centro de la historia sagrada. El hombre que lideró a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, que dividió las aguas del Mar Rojo y que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, ha sido objeto de reverencia y admiración a lo largo de los siglos. Sin embargo, mientras la historia de Moisés se despliega en una serie de episodios gloriosos, hay una parte fundamental de su vida que permanece oscura, desvanecida entre las sombras: la historia de sus hijos, Gersón y Eliezer. Aunque los nombres de Gersón y Eliezer se mencionan en las Escrituras, sus vidas, sus sentimientos y sus destinos parecen haberse perdido en el viento del tiempo. En un relato tan cargado de milagros, sacrificios y victorias, los hijos de Moisés parecen haberse convertido en meros personajes secundarios, casi invisibles en la narrativa bíblica. Mientras que otros descendientes de grandes figuras como Abraham o David tienen un papel central en la historia de Israel, los hijos de Moisés parecen ser figuras olvidadas, relegadas a una existencia marginal. ¿Por qué una figura tan prominente como Moisés, quien jugó un papel tan crucial en la historia de la salvación, no dejó un legado familiar claro? ¿Por qué sus hijos nunca tomaron el lugar que cabría esperar para los descendientes de un líder tan trascendental? La vida de Gersón, un testigo silenciado. Gersón, el hijo mayor de Moisés, es probablemente el más conocido de los dos. A lo largo de las escrituras su nombre aparece en varios pasajes, pero su rol dentro de la historia israelita es ambiguo y poco desarrollado. Sabemos que Gersón fue un testigo directo de la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida, pero a pesar de estar presente en el momento clave de la travesía, nunca es retratado como una figura central o un líder. En el libro de Éxodo, por ejemplo, Gersón es mencionado brevemente como parte de la familia de Moisés, pero nunca se profundiza en su personalidad, sus decisiones o sus acciones dentro del relato. Lo más curioso de Gersón es que, a pesar de haber sido hijo de Moisés, no parece haber heredado ningún papel importante en la sucesión del liderazgo de Israel. En contraste con otros linajes como el de Abraham, cuyos hijos Isaac y Jacob y posteriormente sus descendientes fueron fundamentales para la historia de Israel, Gersón parece haber quedado al margen. Esto resulta aún más desconcertante cuando se considera que Moisés, en su afán por cumplir con su misión divina, no estableció una clara sucesión dinástica para el liderazgo del pueblo de Israel, mientras que otros líderes como los reyes de Judá o las figuras sacerdotales dejaron un claro linaje. Moisés no parece haber dejado una marca profunda en el futuro de su propia familia.
Gerson, al igual que su hermano Eliezer, vivió a la sombra de su padre, pero sin la responsabilidad de continuar su legado. Uno podría preguntarse, ¿por qué Moisés, el hombre elegido por Dios para una misión tan monumental, no preparó a sus hijos para tomar su lugar? Tal vez el mismo carácter de Moisés, centrado en una misión divina tan abrumadora, lo llevó a descuidar lo que podía haber considerado aspectos más mundanos de la vida, como el futuro de sus hijos en el liderazgo espiritual y político del pueblo. La dedicación de Moisés a su tarea divina pudo haber sido tan total que no dejó espacio para que sus hijos desarrollaran su propio papel dentro de la historia de Israel. Sin embargo, el silencio alrededor de Gersón y la falta de desarrollo de su figura nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de tal descuido. ¿Qué significa para un hijo vivir a la sombra de un padre tan grande, sin tener la oportunidad de brillar por sí mismo? Eliezer, el olvido total. Eliezer, el segundo hijo de Moisés, tiene una presencia aún más fugaz en las escrituras que Gersón. Mientras que Gersón es mencionado en varios pasajes, Eliezer apenas aparece en algunos. Aunque su nombre se menciona de forma breve en los relatos, no se nos da ninguna información significativa sobre su vida o su rol en la historia posterior del pueblo de Israel. Eliezer no parece haber tenido un papel destacado en los eventos que siguieron a la muerte de Moisés, ni en la conquista de la tierra prometida, ni en el establecimiento de la ley en la nueva nación. Este olvido total de Eliezer puede parecer sorprendente, considerando que, en otras narrativas bíblicas, los hijos de grandes líderes o figuras religiosas suelen ocupar un lugar importante, aunque sea en una capacidad secundaria. Eliezer, en cambio, no deja ninguna huella en la historia. De hecho, la narración bíblica no ofrece detalles sobre cómo enfrentó el hecho de ser hijo de un hombre tan grande y a la vez tan ausente. Moisés, centrado en su misión y sin legado claro para su familia, parecía haber relegado su papel como padre a un segundo plano, sin espacio para la conexión emocional o la educación de sus hijos en el contexto de su tarea divina. Es posible que Eliezer, al igual que Gerson, haya crecido en un ambiente en el que el peso de la historia y la misión de su padre eclipsaron cualquier posibilidad de una vida más común, más humana. Como hijo de Moisés, Eliezer debía haber experimentado la grandeza y la magnificencia de los eventos que rodeaban la liberación de Israel, pero a la vez, como hijo de un hombre cuya vida estaba dedicada a una causa más grande que la familia, debió sentirse desplazado y, en cierto modo, olvidado. La falta de sucesión, la inexistencia de un legado familiar. Una de las cuestiones más intrigantes sobre los hijos de Moisés es la falta de una sucesión clara de liderazgo. Moisés, a lo largo de su vida, se dedicó al cumplimiento de una misión divina que lo convirtió en el líder supremo de Israel, pero nunca parece haber preparado a sus hijos para tomar su lugar. A lo largo de los relatos no hay indicios de que Gerson o Eliezer hayan sido formados para continuar con el liderazgo del pueblo de Israel. Esta falta de una clara sucesión dinástica es una diferencia importante con otras figuras bíblicas, cuyas familias jugaron un papel central en la continuación de su legado. En lugar de designar a uno de sus hijos como su sucesor, Moisés optó por dejar que el liderazgo fuera asumido por otros, como Josué, quien no era parte de su familia. Esta ausencia de un legado familiar plantea la pregunta: ¿cómo fue posible que Moisés, un hombre de fe tan profunda, no se hubiera preocupado por el futuro de sus propios hijos en el plano del liderazgo espiritual y político? ¿Por qué no preparó a Gerson o a Eliezer para liderar a la nación después de su muerte? Algunos podrían argumentar que la magnitud de su tarea divina, su dedicación al pueblo de Israel y su profundo sentido de misión lo hicieron incapaz de ocuparse de las necesidades personales de sus hijos. En su afán por cumplir con el mandato divino, Moisés pudo haber subestimado la importancia de cultivar el liderazgo familiar, dejando a sus hijos en un limbo existencial, sin un cambio claro hacia la prominencia. La despersonalización de los hijos de Moisés. Este vacío de información sobre la vida de los hijos de Moisés nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de ser parte de una historia tan monumental, pero al mismo tiempo tan despersonalizada. Moisés es la figura central de la narración.
el hombre que guió al pueblo hacia la libertad y que tuvo un encuentro directo con Dios. Sin embargo, sus hijos, que nacieron bajo esa misma sombra divina, no parecen haber tenido la oportunidad de convertirse en protagonistas de su propia historia. La despersonalización de los hijos de Moisés puede verse como una tragedia. Si bien la historia de Moisés está llena de gloria y milagros, también está marcada por la ausencia de un vínculo más cercano con su familia. Gerson y Eliezer no tuvieron la oportunidad de ocupar un lugar propio en la narrativa histórica de Israel. Fueron hijos de un hombre grandioso, pero nunca tuvieron la oportunidad de ser grandes por sí mismos. Fueron olvidados en las páginas de la historia, relegados a la sombra de una grandeza que nunca pudieron heredar. El abandono de la paternidad en favor de la misión divina. La historia de los hijos de Moisés refleja un tema más amplio que resuena en muchas historias de grandes líderes: el sacrificio personal por una causa más grande. Moisés, al igual que otros grandes hombres de la historia, puso su misión divina por encima de las necesidades de su familia. La trascendencia de su tarea, el peso de liberar a su pueblo, le dejó poco espacio para cumplir con las expectativas que normalmente recaen sobre un padre. Así, los hijos de Moisés, aunque nacidos en un contexto de extraordinaria importancia, quedaron atrapados en la sombra de su padre, sin oportunidad de desarrollar una identidad propia, ni de tomar un lugar destacado en la historia. Si bien Moisés fue el líder que guió a su pueblo, ¿quién guió a sus hijos? ¿Qué enseñanza pudieron haber recibido en una vida tan marcada por la falta de presencia paterna? La historia de los hijos de Moisés no es solo un relato de olvido, sino una reflexión sobre los costos humanos de las grandes misiones, los sacrificios personales que quedan fuera de la narrativa histórica y las tragedias que surgen cuando los roles familiares se ven eclipsados por las exigencias de una causa divina. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La soledad en la grandeza. La figura de Moisés es indiscutiblemente una de las más grandes de la historia. Su nombre está entrelazado con la salvación del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud en Egipto y la entrega de la ley divina en el monte Sinaí. Moisés no solo fue un líder político, sino un líder espiritual, guiado por la mano de Dios a través de desafíos inmensos. A lo largo de su vida, Moisés experimentó una relación directa y constante con lo divino, un contacto tan cercano que su misión parecía predestinada, un propósito que estaba por encima de cualquier cosa terrenal. Sin embargo, esa grandeza, esa devoción absoluta a una causa mayor que él mismo, parece haber tenido un precio personal muy alto, especialmente en lo que respecta a sus relaciones familiares. La dedicación inquebrantable de Moisés a la misión divina no solo lo llevó a enfrentarse al faraón, a dividir las aguas del Mar Rojo y a liderar a un pueblo por el desierto durante años, sino que también lo alejó de las relaciones humanas fundamentales que forman la base de una vida equilibrada, la familia. En este sentido, la historia de Moisés no es solo una crónica de victorias y milagros, sino también una historia de sacrificios profundos, donde el hombre, aunque elegido para cumplir con una misión divina, pierde una parte esencial de sí mismo en el proceso. El sacrificio de la vida familiar. La figura de Moisés está marcada por la contradicción inherente a su propia grandeza. Mientras su vida y sus decisiones eran trascendentales para todo el pueblo de Israel, su vida familiar parecía desmoronarse en el olvido. Moisés, el líder que guió a un pueblo hacia la libertad, que estuvo en contacto con Dios y que experimentó milagros, también fue un hombre que, en muchos aspectos, estuvo ausente de la vida cotidiana de su propia familia. Es posible que desde un principio Moisés no pudiera prever el costo personal de su misión divina. En sus primeras etapas como líder, Moisés ya estaba enfrentando desafíos colosales: liberar a un pueblo oprimido, enfrentarse a un faraón imparable, recibir la ley divina y tratar de guiar a los israelitas a través de un desierto incierto y peligroso. En este contexto, ¿cómo podría encontrar tiempo para ser el padre cercano y presente que sus hijos Gerson y Eliezer probablemente necesitaban? Su misión era tan grande y su responsabilidad tan absoluta
que no había espacio para la normalidad de la vida familiar. Moisés, el hombre de Dios, parece haber estado atrapado en un ciclo interminable de sacrificios, donde su misión religiosa y política lo absorbía por completo. Este dilema no es exclusivo de Moisés. A lo largo de la historia, muchos grandes líderes y figuras religiosas han enfrentado la misma dicotomía, el deseo de cumplir con un propósito más grande que la vida misma, a expensa de las relaciones más cercanas y humanas. En la historia de los grandes líderes es común encontrar historias de sacrificios personales, de vidas que han sido despojadas de la normalidad y el afecto familiar en nombre de una causa superior. Los líderes religiosos, políticos y militares a menudo viven vidas marcadas por la carga de la grandeza, y en ese proceso, el amor y la cercanía familiar se convierten en un lujo del que no pueden disfrutar. El conflicto interno de Moisés. El conflicto interno de Moisés entre el cumplimiento de su misión divina y su responsabilidad como padre y esposo es un tema que no solo aparece en los relatos bíblicos, sino que resuena en la vida de muchos padres y líderes a lo largo de la historia. ¿Es posible realmente ser un líder excepcional y al mismo tiempo un padre presente? Moisés parece haber sido incapaz de encontrar un equilibrio entre su llamado divino y las necesidades emocionales de su familia. A medida que se adentraba más en la misión de liberar a su pueblo, su vida personal se desvanecía, dejando en la sombra a aquellos que más deberían haber dependido de él. En su afán por liberar a los israelitas de la opresión egipcia y guiarlos hacia la tierra prometida, Moisés se encontró atrapado en una lucha interna. ¿Cómo equilibrar las expectativas de su pueblo con las de su familia? ¿Cómo podía ser el líder absoluto de Israel y al mismo tiempo un padre y esposo presente y amoroso? Los relatos bíblicos sugieren que esta lucha no fue sencilla. En varios momentos vemos a Moisés lidiar con su soledad, con la frustración de un pueblo que constantemente ponía en duda su liderazgo y con la carga de una misión que parecía no tener fin. Al mismo tiempo, su familia, especialmente sus hijos, permanecían al margen de esta historia tan grandiosa, casi olvidada en el transcurso de los eventos. Es probable que Moisés, en su dedicación inquebrantable a su causa, no se diera cuenta de la magnitud de la distancia que se generaba entre él y su familia. En su visión de libertad y justicia para los israelitas, Moisés dejó que los lazos más cercanos se deshicieran, aparentemente sin la posibilidad de detenerse a reflexionar sobre el costo humano que esto implicaba. La historia de Moisés es, en muchos aspectos, la de un hombre atrapado en su misión divina, que no pudo compartir el viaje con aquellos que más necesitaban de su presencia, sus propios hijos. El efecto de la soledad en la familia. La gran paradoja de la historia de Moisés es que, a pesar de su dedicación y sacrificio, los que más lo necesitaban fueron los que menos recibieron de él. Sus hijos Gerson y Eliezer crecieron en un contexto de grandeza, pero esa grandeza, lejos de ser un regalo, fue una carga que los dejó en un limbo emocional. Si bien Moisés fue un hombre que cambió la historia de su pueblo, los hijos de Moisés no tuvieron la oportunidad de ocupar un lugar destacado en esa misma historia. Vivieron a la sombra de un hombre cuya figura era tan descomunal que los opacó, dejándolos atrapados en un espacio de invisibilidad. Este vacío de presencia de Moisés en la vida de sus hijos, un hombre tan cercano a Dios, refleja la tragedia de aquellos que están destinados a cumplir un propósito más grande que ellos mismos. Mientras Moisés guiaba a los israelitas, sus hijos probablemente buscaban su presencia, su guía y su amor, pero esa necesidad nunca pudo ser satisfecha. La historia de los hijos de Moisés no es solo la de una familia olvidada, sino también la de un sacrificio emocional que se volvió invisible en medio de los grandes logros y milagros. Los hijos de Moisés fueron relegados a un segundo plano, no solo por la historia, sino también por la propia vida de su padre, quien, al centrarse completamente en la liberación del pueblo, olvidó la importancia de cultivar los lazos familiares que formaban la base de cualquier comunidad. Mientras Moisés actuaba como el Salvador de Israel, sus hijos quedaban fuera del relato, ausentes de la vida de un hombre que parecía ser más que un instrumento divino que un ser humano con responsabilidades emocionales. La tragedia de los grandes sacrificios. En contraste entre la misión divina de Moisés y su vida familiar, nos habla de una tragedia más profunda.
la soledad que puede acompañar a aquellos que están destinados a cumplir un propósito más grande que ellos mismos. La historia de Moisés en su grandeza nos revela una paradoja triste. El hombre que liberó a un pueblo entero y que recibió la ley divina fue también un hombre que, en su búsqueda por cumplir con una misión trascendental, se despojó de las relaciones más humanas que uno puede tener. Este sacrificio, aunque admirable en términos de dedicación y devoción, también refleja una dura realidad. El precio de la grandeza a menudo es la soledad. Moisés se convirtió en un héroe para el pueblo de Israel, pero sus hijos, que también formaban parte de ese pueblo, quedaron atrapados en un espacio de invisibilidad. La historia de Moisés no solo es la de un líder extraordinario, sino también la de un hombre que, a pesar de su cercanía con lo divino, no pudo ser el padre que sus hijos necesitaban. En última instancia, Moisés, al igual que otros grandes líderes, tuvo que elegir entre su misión y su vida personal, y en esa elección perdió a aquellos que más amaba. Reflexiones finales. Los hijos olvidados como metáfora. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer son figuras que, a pesar de tener un linaje directo de uno de los más grandes líderes religiosos y políticos de la historia, fueron rápidamente relegados al olvido. Estos hijos, que nacieron bajo la sombra de un hombre que guiaba a su pueblo hacia la libertad, se convirtieron en una metáfora poderosa, aunque silenciosa, sobre las contradicciones inherentes al poder, al sacrificio y al deber. Mientras Moisés luchaba por liberar a un pueblo entero de la esclavitud, sus propios hijos vivieron en las sombras de esa grandiosidad, como un recordatorio de que, a menudo, el precio del liderazgo es una desconexión con las relaciones más cercanas y personales. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las grandes figuras de poder han pagado el precio de su éxito con la pérdida de lo más esencial, su humanidad. Los hijos de Moisés no son una excepción, pero al mismo tiempo representan una lección que va más allá de lo meramente histórico. Ellos son un espejo de los dilemas que enfrentan los líderes de hoy en día, aquellos que deben equilibrar las demandas de su misión con las de su vida personal, un reto que, si no se maneja con cuidado, puede llevar a una desconexión emocional y personal de las personas que más los necesitan. La metáfora de los hijos olvidados. La historia de los hijos de Moisés, aunque triste y en gran medida desconocida, no debe ser vista simplemente como una omisión histórica. Más allá del silencio que rodea a Gersón y Eliezer, su olvido es una metáfora profunda que nos invita a reflexionar sobre el costo humano de la grandeza. Moisés, como líder de Israel, estaba destinado a cumplir una misión divina que lo llevaba a enfrentar desafíos titánicos, pero este destino tan elevado lo dejó atrapado en una paradoja. Mientras se sacrificaba por su pueblo, sus propios hijos quedaron fuera de su campo de visión. El sacrificio personal de Moisés, si bien admirable en términos de devoción y fe, refleja una de las contradicciones más profundas de la condición humana. El deseo de cumplir con un propósito más grande puede llevar a la desconexión con lo más cercano y esencial. En el caso de Moisés, esta desconexión no solo afectó a su relación con su familia, sino que también arrastró consigo a sus hijos al olvido. Mientras el líder guiaba a los israelitas, sus hijos, que podrían haber heredado una parte de ese legado, no tuvieron oportunidad de tomar un lugar prominente en la historia, no porque carecieran de valor o de potencial, sino porque su padre, centrado en la misión divina, no les brindó el espacio para florecer. En este sentido, los hijos de Moisés no son solo personajes olvidados en el relato bíblico, sino que representan a todos aquellos que, al igual que ellos, quedan atrapados en la sombra de una figura central y no logran encontrar su propio camino. Son un recordatorio de que las grandes figuras del poder, la fe o la política no son inmunes a la soledad que resulta del sacrificio constante. La historia de los hijos de Moisés nos muestra cómo el liderazgo, aunque esencial y poderoso, puede despojar a los líderes de sus propios vínculos humanos, dejándolos atrapados en una desconexión profunda con los que deberían ser sus seres más cercanos. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.